Saludos cordiales en el nombre del Señor. Les amamos y esperamos que pasen un buen tiempo con la palabra, entrando y profundizando en las verdades de nuestro Señor. En este momento estamos en la segunda unidad, en la unidad Dios es la fuerza de justicia. Estamos en la lección 19, la puedes buscar en el diccionario. Y el título es Esperanza Improbable. El texto áureo está en Génesis 21, del 8 al 20. El texto áureo se encuentra en Génesis 21. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho aquí, allí donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Tenemos dos objetivos importantes en esta lección, y el primer objetivo es reflexionar acerca de la importancia de fomentar las relaciones intrafamiliares saludables. También tenemos el objetivo de evaluar nuestras acciones a la luz del pasaje para identificar y corregir comportamientos que den lugar a la violencia intrafamiliar. En el vocabulario aparece la frase ángel de Dios. Es del hebreo malak a Elohim, que significa mensajero de Dios. Este nombre nos hace pensar en más que un ángel. Probablemente se trata de una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en forma visible mediante la cual se comunica con el ser humano. Algunos estudiosos la interpretan como la presencia misma de Dios. Y vamos a la Biblia en Génesis 21, empezando en el verso 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día Abraham un gran banquete, el día que fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, toma al muchacho y tenlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vamos a ver una lección bien interesante, donde nos vamos a encontrar con el concepto familia,
como un espacio para que cada uno de los miembros crezca y se desarrolle de forma integral. No obstante, este lugar sagrado no está exento de crisis y dilemas. En la historia bíblica de hoy se vive una gran tensión. Esta tensión afectará a varios miembros de la familia de Abraham. Un juego entre hermanos genera una crisis a tal magnitud que Agar e Ismael terminan siendo expulsados del campamento. Las familias de la Biblia no son perfectas. Sin embargo, sus historias incluidas para aprender de sus errores y vivir en cercanía a la fraternidad del amor y la justicia de Dios. En esta lección veremos cómo Dios actúa y rectifica las decisiones que afectan a la familia. Hasta aquí mi parte, los dejo con el hermano Richard López para el exégesis y la aplicación de la clase. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este día y todo este año que estamos comenzando por la gracia de Dios. Es un año que sabemos está lleno de retos y oportunidades como los últimos 2 años que durante esta pandemia hemos estado haciendo las cosas de manera distinta, siempre contando con la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, en medio de la iglesia del Señor, que ha tenido que reinventarse también en medio de estos tiempos distintos, de esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, pero que en el nombre del Señor seguiremos hacia adelante porque nos da la oportunidad de seguir llevando a la palabra del Señor con la palabra en el corazón. Así que vamos a mirar este pasaje muy conocido, pasaje donde vamos a ver un conflicto familiar, ya como ha mencionado mi esposa Sandra. Comienza todo este relato, si nosotros vamos a mirarlo un poco más atrás de lo que está expuesto en la lección para el día de hoy. El hecho de que Dios había prometido a Abraham una descendencia, pero esa promesa se estaba como que tardando. Y a la vista de Sara quiso ayudar a Dios. Ustedes saben que Sara le dice a Abraham, y eso lo vemos en el relato bíblico, que tomara a Agar la sierva y tuviera descendencia con ella, ya que ella ya estaba vieja y entendía que no iba a ser posible a través de ella. Así que ella, por encima de la promesa de Dios, por encima de lo que Dios ya había establecido, quiso darle la mano a Dios, y lo que vemos es toda una situación que genera diríamos, una disfunción dentro de la familia de Abraham. Bueno, Agar tiene a su hijo Ismael. Ismael viene a ser el primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa, sino que más bien es el hijo que nace por el intento humano de tratar de arreglar las cosas a la manera humana, distinto a la manera de Dios. Así que Ismael ya ha ido creciendo. Ismael ya tiene cerca de 14 a 15 años, alrededor de esa edad, cuando nace Isaac, que es el hijo de la promesa que Dios le habría prometido a Abraham y del cual había dicho el Señor, haría de él una gran descendencia, una gran nación. Tanto así que ni las estrellas del cielo ni las arenas del mar podrían compararse en la descendencia que Abraham iba a tener. Así que vemos entonces cómo nace Isaac. Obviamente Ismael, su medio hermano, es mayor, mucho mayor que él, y comienzan en un juego, y en este juego Sara identifica una amenaza en contra de su hijo. Y cuando ve de momento que Ismael podría representar una amenaza a Isaac, ella decide de nuevo, pensando a su manera,
que no podía él permanecer junto a ellos porque ese muchacho, estamos hablando de Ismael, no podía heredar de Abraham, y ella pensaba, bueno, este es el primogénito y como es la ley aquí, el primogénito es el que tiene todos los derechos. Pues no, porque este muchacho no va a ser mejor que el mío. Y eso entonces vemos cómo comienza ese pensamiento a desarrollarse en la mente de Sara al punto de que llega hasta Abraham. Pero miren que desde el verso 8 dice que en el tiempo de Abraham, sobre todas las cosas, era usual que se destetaran los niños cerca de los 3 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de los niños era muy corta y había mucha mortalidad infantil. Así que cuando un niño llegaba a los 3 años se entendía que ya ese niño no iba a perjudicarse y se hacía hasta una gran celebración, una fiesta, porque el niño había logrado llegar a los 3 años y ahí era entonces el momento en que era destetado. O sea que hasta los 3 años la madre lo estaba amamantando, procurando que ese niño adquiriera toda la fortaleza posible y no se enfermara y fuera a morir. Así que en ese mundo de tan alta tasa de mortalidad infantil, llegar a los 3 años significaba un gran logro, una gran celebración que se festejaba con una fiesta, porque entendía, repetimos, que entonces ese muchacho iba a tener un crecimiento y un buen desarrollo. Así que esa fiesta religiosa se participaba toda la familia. Es aquí donde Sara se acerca a Abraham y le dice, mira, yo necesito que tú despidas a Sara y a Ismael porque no pueden seguir aquí. Es seguro que estamos convencidos, y los historiadores y los comentaristas entienden que todo el clan de Abraham, o sea, toda la familia de Abraham, todos sus siervos, entendían que el heredero legítimo debía ser Isaac. Sara no podía pasar por alto que Ismael era el primogénito. Ese sobre todo el problema. O sea, todo el mundo sabía que Isaac era el heredero legítimo. Pero Sara seguía pensando, sí, pero Ismael es el primero. Ismael es el primogénito de Abraham y aquí la cosa se puede poner difícil. Así que la mera posibilidad de compartir la herencia con Ismael le causó un profundo malestar a ella. Como consecuencia, percibe a Ismael como una amenaza, de tal forma que le identifica como el hijo de la esclava o la egipcia. O sea, ya no le dice tu hijo. Si nosotros vamos al texto bíblico, vamos a ver que dice, mira, este hijo tuyo no es el hijo de esta sierva, ni siquiera lo llama por su nombre. O sea, ya Sara muestra una incomodidad que no estaba tolerando. Y comienza y llega la petición. Echa a esta sierva, pues de nuevo, ni menciona su nombre, ni menciona el nombre de Ismael. Dice, echa a esta sierva y a su hijo, lo sacas de aquí. Eso revela la intención de Sara de interrumpir, ¿verdad?, la presencia de Agar y de su hijo en medio del campamento, en medio del clan de Abraham. Simplemente quería que los sacaran, no los quería más con ellos. Ese repudio alcanzó tal magnitud que ni siquiera, repetimos, lo identifica por su nombre. Así que ambos son tratados como siervos, como la servidumbre que se puede despachar, se puede desechar en lugar de ser considerados como parte integral de la familia. No, aquí los están tratando como un objeto desechable. Simplemente no los quiero, los desecho. Hazme el favor, Abraham, y los bota, en palabras puertorriqueñas. Y eso
sin duda, esta petición sin duda tiene que haber causado un gran dolor a Abraham, porque estamos hablando de su hijo y su hijo mayor. Así que yo me imagino el pensamiento de Abraham, la tristeza que debe haber embargado su corazón, tener que pensar en desechar a su propio hijo. Pero Sara, su esposa, que era la matriarca del clan, le está solicitando echar de su presencia a su primogénito. Entonces está él entre dos aguas, entre la espada y la pared. O sea, es mi hijo, pero ella es mi esposa. Ismael es el hijo que Dios me había prometido. Isaac es el hijo que Dios me había prometido. ¿Cómo trabajo con esta situación? Yo me imagino, estoy parafraseando, estoy tratando de hacer una pequeña actuación de lo que pudo haber pasado por la mente de Abraham en ese momento. Así que recordemos que el adolescente es hijo biológico de Abraham, pero no era hijo legítimo de Sara. Así que los celos y los planes de su esposa colocan al patriarca de frente a una decisión trascendental. Y esa decisión equivalía a desechar y apartar de la vida familiar a Ismael, que era el primogénito. Así que esa es la situación que estamos viendo. Abraham entonces es instado a aceptar que la descendencia principal sería por vía de Isaac y no por vía de Ismael. Así, a fin de cuentas, Ismael sería quitado del lado de su padre. Por otro lado, se ratifica la bendición para el hijo de la esclava. Es interesante porque cuando vemos el relato bíblico, vemos cómo aún siendo desechado, aún Sara viendo que el muchacho se apartó y lo miraba a la distancia en el desierto, vemos cómo Dios procura salvar a ese muchacho y le dice: Agar, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? No te preocupes, mira, vete a recoger al muchacho, que ese muchacho va a ser una gran nación. O sea, yo voy a hacer nacer de él una gran nación. Y de hecho, nosotros vemos en la historia cómo Ismael, descendiente de Abraham, viene a convertirse en todo el pueblo árabe. Y todos los descendientes de Ismael son conocidos como los pues, pueblo árabe, primos de los hebreos, de los israelitas. Y todo lo que a través de la historia sabemos de lo convulso, de lo difícil, de lo antagónico que han sido estos dos pueblos a través de los siglos que han estado ambos pueblos compartiendo el mundo. Así que es interesante toda esta historia, pero por otro, tenemos que entender que está dentro de los propósitos de Dios que Isaac fuera el hijo sobre el cual se derramara toda la bendición para el pueblo de donde iba a nacer el pueblo de Israel. Así que de hecho, tanta fue la bendición que Dios también procuró para Ismael, que cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 25, los versos del 12 al 18, se enumeran todos los hijos de Ismael como una evidencia del cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho. Así que Agar se descubre sola, abandonada, sin la posibilidad de garantizar la vida de su hijo. Así que en un acto, diríamos, icónico que mezcla heroísmo y la desesperación de ella, decidió abandonar al niño debajo de un arbusto. No hay duda de que, a diferencia del patriarca, Agar luchó hasta el final por el bienestar de su hijo. Pero otra vez Ismael se enfrenta al abandono. Primero fueron las inseguridades de Sara y luego la debilidad de su padre, y ahora a su madre, que no le quedan fuerzas para continuar la marcha. Así, todo ese drama lo vemos alrededor de esta lección. Pero Dios actúa. Dios siempre sale a nuestro encuentro.
Dios actúa con prontitud ante el grito de dolor de las víctimas, como hemos visto en las lecciones anteriores. Y sobre todo, para esta lección se presenta una comparación, una analogía entre la respuesta divina y el nombre del niño. Ismael significa Dios oye. Así que los expulsados ahora son protegidos por Dios. Y ahí es donde viene la lectura bíblica y dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Así que esa experiencia de abandono y muerte que sentía Agar por su hijo se transforma en la hermosa promesa: yo haré de él una gran nación. Así que Agar e Ismael tendrán un futuro prometedor porque Dios así lo quiso. Así que vemos entonces a través de esta lección cómo en nuestras comunidades eclesiales hay una gran cantidad de madres y padres que enfrentan solos la posibilidad de criar a sus hijos e hijas. Así que en medio de esta historia bíblica, nosotros podemos mirar y comprender cómo la iglesia se debe involucrar en el trabajo de aquellos hombres y mujeres que hoy están criando solos. Hoy progenitores, ya sea porque se fueron abandonados por el fallecimiento de su cónyuge, uno de los dos asume con valentía la responsabilidad de criar y educar a esos menores, esos hijos que quedaron con un solo padre o la madre. Así que la iglesia como familia de la fe debe entonces fungir y debe involucrarse, debe ser parte de una red de apoyo para estas familias, como una familia que cuida, protege a todos sus miembros. Nosotros encontramos muchas familias asediadas por las crisis, los dilemas, familias que experimentan su propia travesía por el desierto de la aflicción. Las primeras experiencias de aprendizaje tienen lugar en el hogar, sabemos. Por lo tanto, los hijos aprenden de sus madres y sus padres, y muchos padres reproducen patrones de crianza sin percibir que algunos son artífices de violencia intrafamiliar. O sea, muchos repiten patrones de conducta que son simplemente han aprendido a través de la experiencia de sus propios padres, y muchos pues lamentablemente no han reconocido la importancia de evaluar esas conductas para mirar cuál es la adecuada para que el Señor continúe, ¿verdad?, bendiciendo a esta familia. Nosotros podríamos mirar patrones de conducta, y vamos a mencionar rápidamente algunos que son analizados en los libros de psicología y de educación acerca de por qué a veces la gente es como es. Pues mire, usted puede ser uno de estos 4 tipos de padres en medio de una familia, y vamos a describir la conducta que reflejan los niños en cada tipo de padre. Está el padre autoritario. Ese es el que ejerce mucho control, poca calidez, es estricto, inflexible, rígido y castigador. Cuando nosotros vemos entonces resultados de los niños, es que vemos niños tímidos, inseguros, dependientes, frustrados, rebeldes, infelices, porque han tenido padres autoritarios, y eso pues no les ayuda a un crecimiento sano. Tenemos por otro lado el otro extremo, el padre permisivo, que solo impone algunas reglas y es bien inconsistente, bien inconstante, no exige mucho, no les exige nada a los muchachos, no le imponen castigo, sino que déjalo. Y ese déjalo crea entonces niños que son impulsivos,
que abusan de sustancias, se convierten en adictos, tienen baja autoestima, mucho desinterés y una ansiedad, padecen de mucha ansiedad. Esa es la conducta que podemos ver de niños cuyos padres son permisivos. Tenemos entonces el padre indiferente, los padres indiferentes que no se preocupan por sus hijos, que el trabajo es más importante, socializar con sus amistades es más importante, la pareja es más importante, no tienen tiempo para los hijos. Simplemente los hijos no están en su agenda. Miren, los niños que tienen padres así, que son totalmente indiferentes, son niños con baja autoestima, sentimientos de soledad, depresión infantil, bajo rendimiento académico. Estas son algunas cosas que podemos señalar. ¿Okay? Y por último, tenemos el padre democrático, que es el modelo que deberíamos todos seguir, donde se ejerce control sobre los hijos y se les da confianza de poder expresarse y se implantan reglas en el hogar, pero al mismo tiempo se les da la oportunidad de que ellos puedan tomar ciertas decisiones y compartir las decisiones del hogar. Ser padre democrático, los hogares o los niños que vienen de este tipo de hogar, entonces tenemos que tienen una alta autoestima, tienen mucha seguridad, son estables, tienen mucho liderazgo y son asertivos en las cosas que emprenden. Cada modelo de padre tiene un resultado. Unos son negativos, uno es positivo. Pues miren, esa es la manera en que nosotros debemos enfocar. La Biblia, sobre todas las cosas, nos dice, mira, cría al niño en el camino del Señor. Porque cuando tú instruyes al niño en la palabra de Dios, aun cuando fuere viejo, dice Proverbios, no se apartará de ella. Y el libro de Proverbios habla muchísimo sobre la crianza y consejos prácticos para los padres. Si nosotros siguiéramos los modelos bíblicos, tal vez la violencia que sufre nuestro país, violencia contra la mujer, violencia contra la niñez y violencia generalizada en nuestra sociedad se minimizaría. Pero es necesario volver al modelo bíblico, donde hay que ejercer autoridad, pero es amor con firmeza y establecer reglas y límites, logrando un balance entre todo. Porque déjalo hacer no es una solución. Aunque le amenace con el departamento de la familia, no. Usted es padre y como padre tiene que ejercer su autoridad. Y esa autoridad Dios la depositó en sus manos y debe hacerlo con responsabilidad. Bueno, podríamos seguir hablando de estos temas, pero creo que la lección nos lleva hasta este punto. Quiera Dios que a través de la reflexión de esta clase y la que ustedes en sus hogares puedan seguir llevando, Dios nos bendiga y nos prospere a cada uno y nos haga entender cuál es el verdadero camino para una sociedad plena, llena de la presencia de Dios. Dios la bendiga, nos vemos en la próxima semana. Como les dije, las familias que aparecen en la Biblia no están exentas de situaciones difíciles, problemas y dilemas. Vimos cómo Agar e Ismael, aun cuando son apartados de la seguridad del campamento de Abraham, se descubren en el desierto la gracia vivificante de Dios. Precisamente, Dios nos transforma y transforma el lugar que representa la infertilidad, el sufrimiento y dolor en una experiencia donde fluye agua de vida. Hoy hay muchas familias y personas en crisis
que descubren en este relato al Dios que nunca abandona a sus hijos e hijas y que interviene con el poder de su amor para levantarnos y ofrecerles un mejor porvenir. La lección nos brinda un espacio de reflexión para identificar y corregir patrones y conductas tóxicas que puedan engendrar de forma consciente o inconsciente la violencia intrafamiliar. Dios interviene para que las familias crezcan de manera saludable. Aleluya. Gracias al Señor porque Él interviene en cada una de nuestras familias si nosotros nos mantenemos en oración y confiando plenamente en Él y dejando que Él sea el centro de nuestra familia, de nuestro hogar. Él va a hacer su intervención y nos va a bendecir grandemente. Les invito a que me acompañen a la oración final. La van a tener en sus pantallas, así que me pueden acompañar. Oremos. Dios eterno, cuidador de la familia, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra e intervención. Danos la fuerza para formar familias saludables en donde cada miembro se sienta amado, cuidado, respetado y valorado. Ayúdanos, Señor, a descartar de nuestros hogares cualquier rastro de violencia intrafamiliar. Si fuese necesario, danos la entereza para pedir perdón y así rectificar las malas decisiones y levantar familias sostenidas en tu eterno amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Esta ha sido hasta ahora esta lección preparada para ustedes. Dios les continúe bendiciendo y nos veremos en la próxima si así el Señor lo permite.